Conocemos, porque también como ministerio hemos dado a conocer lo que el Señor en su gracia también le ha permitido a él hacer. Y ya lo vamos a conocer bien, pero antes permítanme decirle también al pastor Bori que está por ahí para que le salude. Así es que, pastor, lo vamos a ver ahí también en la pantallita, hermano Tomás. Mire, lo tenemos por ahí, ¿ah? Hermano Tomás, qué bendición poder tener en los estudios de Armonía nuevamente y le conocemos parte de su ministerio, no solo musical, sino también misionero. Nos alegramos de que pueda compartir acerca de este proyecto que estamos revisando aquí en la página y es tremendo. Así que bienvenido. Gracias, un gusto, contento de poder estar con usted aquí en la radio hace algún tiempo ya que no había tenido oportunidad de Sí, estar con pues. ustedes, así que feliz de compartir una vez más aquí con ustedes y con los auditores de Radio Armonía. Bueno, contarles entonces, hermano Tomás, a aquellos que no saben de usted, esta música que estamos escuchando, por ejemplo, es el hermano que está cantando, pero aparte de eso hay un ministerio muy particular que el Señor permitió que usted abrazara junto a otras personas, por cierto, pero cuéntenos un poquito de usted y también del ministerio en particular. Bueno, para aquellos que no me conocen, ya por muchos años he estado digamos, compartiendo el Evangelio a través de mi música como cantautor y en diferentes lugares, no solamente aquí en Chile, sino en otros países y en otras culturas, porque desde un comienzo como que tuvo en mí la idea de poder unir la música y misiones, digamos. Música y misiones siempre fue lo que hice y he tenido la oportunidad de tocar en diferentes países, en universidades, escuelas, en las calles, iglesias y ya por muchos años después fundamos un ministerio que se llama Ministerio de Artes y Comunicación Misionera, Macon Ministry, que es una organización sin fines de lucro. Yo soy el director, trabajo junto a mi hermano y otras personas que trabajan con nosotros. Y es un ministerio, una organización pequeña, pero de alcance misionero, quizás que otros no han logrado llegar a los lugares que hemos podido nosotros llegar. Tenemos en la actualidad... ¿Lugares como cuáles, Pedro? por ejemplo, ahora estamos enfocados en India y en Nepal, pero en la parte norte de India, que esto es tenemos una base misionera en Leh, Ladakh, que es un sector de las altas montañas de los Himalayas indios. Allí estuvimos hace poco tiempo, está muy cerca en este caso del Tíbet, de China, de lo que era antiguamente el Tíbet. Tenemos una base misionera ahí, predicamos dentro de los budistas. Muy difícil trabajo, tenemos un misionero que trabaja con nosotros ahí. Tenemos otra base misionera donde está también el proyecto Puente de Amor, donde tenemos esos otros temas que también les voy a contar. Sí, sí. Y tenemos una iglesia también en la ciudad de Rishikesh, que está a orillas del río Ganges, un lugar muy radical hindú. Hay muchos problemas de persecución ahora en ese sector. Otra iglesia que también hemos fundado en la ciudad de Dehradún, que es una ciudad que es como la capital del estado de Uttarakhand, en el norte de India también, cerca de la frontera con Nepal. También fundamos otro lugar más donde estamos predicando en el estado de Punjab, que es un lugar eminente, más que nada de la religión Sikh. Ellos son los que usan, no sé si los turbantes, tienen algunos gurús que siguen, son diferentes a los hindúes, a los budistas, es su propia religión, digamos. Pero está muy abierto al evangelio ahora, hay como una especie de avivamiento en ese sector. También tenemos una iglesia ahí en un sector rural. Y en Dehradún, propiamente tal, tenemos lo que es nuestra casa de acogida del proyecto Puente de Amor, que es lo que hemos estado haciendo también. En lo que más han invertido el tiempo, sí, ¿no? Sí, es lo que más han invertido. El proyecto Puente de Amor, para aquellos que no lo conocen, es un proyecto muy especial que nació hace algún tiempo atrás, cuando yo estaba predicando justamente en un sector muy cerca de Pakistán, en Srinagar, en Cachemira, un lugar muy peligroso, muy radical, musulmán. Y en ese sector estábamos hablando del evangelio cuando justamente tuvimos un problema de persecución ahí y tuvimos que salir arrancando de ese lugar muy peligroso, porque siempre entre India y Pakistán ha habido tensiones justamente por la cuestión religiosa. Los musulmanes, siempre Pakistán ha querido tener posesión de Srinagar, de Cachemira en este caso.
Bueno, estábamos ahí y tuvimos que salir, Dios lo permitió así, después de haber estado haciendo un trabajo misionero en ese lugar de la iglesia subterránea ahí, porque no se puede hacer, digamos, reunión en forma pública, no hay iglesia. Abiertamente, claro. No se puede. Ujú. Bien, y así fue que el Señor nos llevó a justamente a la ciudad de Rishikesh, cerca de Nepal, donde yo vi este asunto de la tragedia, de esta flagelo de lo que es el tráfico humano y el tráfico de niñas menores de edad que son usadas como principalmente en el comercio sexual. Y sin tener nada, solamente la convicción de que tenía que hacer algo, y fue así que comenzamos hace ya como 6 años atrás este proyecto Puente de Amor, que trata de rescatar niñas menores de edad del tráfico humano de India y principalmente de Nepal. En la actualidad hemos logrado rescatar 25 niñas. Y en eso está esa casa de acogida sí. tenemos, sí, en esa ciudad de Dehradún, donde en la actualidad en la casa hay 15 niñas. Hemos logrado ubicar 7 o 14, 7 niñas con sus familiares después de muchos años, que fue un gran logro también, lograr ubicar a algunos de sus familiares, porque muchas de esas niñas fueron raptadas, o algunos fueron vendidas por sus propios familiares. Las niñas, hay niñas que siempre van a estar con nosotros porque fueron totalmente como desechadas, despreciadas por sus propios familiares, Dios. Desarraigadas de sus familias. Sí, correcto. Ahora, hermano Tomás, la verdad que cuando escuchamos esto, nos impacta porque de alguna forma estamos a nivel nacional tan preocupados quizá de la cosa aquí local, Sí. que nos cuesta muchas veces, o vemos de muy lejos, casi como una desconexión total de lo que ocurre. Sabemos de forma general que existen necesidades de la iglesia perseguida, Sí. pero ¿qué nos dices a la iglesia chilena que de repente está solamente preocupada de la labor interna? Sin embargo, este trabajo misionero no es excluyente de la labor local, sino también con una proyección hasta donde se pueda llegar. Sí. Sí, qué bueno que me preguntas, porque yo creo que dos cosas. Una, cuando local se abre a la necesidad en otros países, en otras culturas, inclusive gente que es totalmente ajena a uno, a su cultura, a su idioma, a su forma de ser, etcétera. Y uno como creyente, como iglesia, se abre a eso, o como iglesia local. Es como si el Espíritu Santo viniera y comenzara a renovar el aire espiritual de ese lugar. Se abren como ventanas donde la luz entra allí, porque cuando estamos muy ensimismados, muy, digamos, enfocados en nosotros mismos, perdemos la esencia del Evangelio, que es justamente salir, ir y predicar. Claro. Ir, el verbo ir es un verbo activo que significa salir, ir, movernos. Entonces, cuando quedamos muy encerrados en nosotros mismos, comenzamos a sufrir cosas que no deberíamos sufrir como cuerpo de Cristo. Es justamente por eso, por la pasividad, por la decadencia que comienza a haber, etc. Lo otro es que la iglesia perseguida hoy por hoy es un gran ejemplo para la iglesia occidental. Yo recuerdo, yo lo viví en forma personal, porque al estar ahí en Cachemira, en Srinagar, en ese lugar totalmente musulmán, estamos rodeados de gente musulmana, y muy radicales, porque hay gente musulmana que puede ser mucho más abierta, digamos, un poco más abierta a dialogar, qué sé yo, pero en ese lugar no nadie más juega, digamos, como se dice. Ellos nomás. Sí, nadie más. Entonces, pero a pesar de la persecución, era tan difícil en ese lugar que nosotros teníamos que cambiar los cultos de casa en casa, pero hubo un tiempo que no lo hicimos. Yo creo que ese fue nuestro error. Y nos reuníamos todos los días en las mañanas a estudiar la palabra del Señor, a hacer como una especie de discipulado. Y lo hacíamos en 3 idiomas: en Urdu, que es como el idioma que hablan en Pakistán y en las mezquitas en toda India. Yo escribí hace muchos años atrás un libro sobre discipulado, está traducido a diferentes idiomas, entre eso el Urdu, un material que usamos allá. En Urdu y otro teníamos en Hindi, y que también es el idioma como oficial de India, por así decirlo, aunque se hablan cientos de idiomas y dialectos ahí. Y en inglés. Así que era muy especial esa reunión. Pero todos los días, lo que quiero decir, que todos los días estábamos ahí reunidos,
adorábamos al Señor, estudiábamos la palabra y luego comíamos juntos. A pesar de la persecución, los hermanos llegaban así de a poco para no traer como sospecha, pero a pesar de todo ese ambiente de persecución, la gente iba todos los días. Acá, que la gente llegue el domingo y a los pastores se quedan felices. Pensar que llegue la semana es muy difícil. Así es que la mentalidad es totalmente diferente. Es como que uno vuelve a cómo era la iglesia primitiva en aquellos años, a pesar de la persecución. Y estábamos hablando de persecución seria, donde mi amigo que estaba allí fue golpeado, enviado al hospital. Le habíamos puesto un cibercafé en aquellos años y lo quemaron en todo, rompieron la computadora y él lo mandaron al hospital. Y cuando yo estuve, llegó una turba de gente, digamos, que fue el mulá, junto con una turba de gente de ahí, con palos para golpearnos, para lincharnos prácticamente. Fue por el señor, que el dueño de casa, que también era musulmán, pero era un poquito más abierto y él nos permitía arrendar ese lugar y hacíamos reunión ahí, aunque él sabía. Pero le echaron todas las condenaciones a él. Tu hija nunca más se va a casar y bla, y qué sé, etcétera. Bueno, y en esas condiciones es donde la iglesia está en ese lugar y ellos han podido mantenerse así, aunque no es nada de fácil. Pero yo creo que a veces nosotros como iglesia aquí en Occidente hemos dejado lo fundamental, que es la pasión y el amor por el Señor y el amor por nuestro prójimo. Y no hemos vuelto a amarnos a nosotros mismos. La comodidad excesiva que tenemos en nuestras ciudades, Sí, no hay una, no hay dos, hay muchas congregaciones y aún así hay muchas personas que no se congregan. Hay una comodidad tan grande que esa pasividad se transforma en pecado frente Sí. a tanta necesidad espiritual en todo el mundo. Exactamente. Y sí, pecamos por la abundancia, no sé, pero lo que produce la pasividad es adormecimiento y también un poco de, yo diría, eso de tener todo nos produce algo de orgullo, como dice ese mensaje al final de la Odisea, en el libro Apocalipsis: de nada tengo necesidad, soy rico, tengo todo, pero somos pobres, ciegos, desnudos. Y tenemos una necesidad espiritual que no nos damos cuenta que tenemos. Entonces es allí, yo creo, que el llamado a la iglesia de acá, chilena, a despertar y dejar a un lado ese decir que yo lo tengo todo, no tengo necesidad de nada y el Señor está fuera de la iglesia. Nosotros usamos siempre ese versículo para decir, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y entrar, ¿verdad? Se usa como evangelístico. Como evangelístico, pero es el Señor tocando a la puerta de la iglesia, de la Odisea. Entonces es una tragedia que el Señor, que debería estar dentro de la iglesia, el centro de la iglesia, está fuera de la iglesia. Pero teológicamente hablando, escatológicamente hablando, esa es la iglesia a la cual la iglesia en general va a llegar, porque va a ser así, y es así, ya lo estamos viendo. Siempre va a haber un remanente. Yo quiero ser parte de ese remanente. Pero hay otra iglesia oficial que se durmió, que se durmió en sus tradiciones, en sus cosas humanas, en su, qué sé yo, en sus pecados, inclusive como ocurrió con Israel. Entonces no debemos tener temor de decir que la corrupción también entró a la iglesia. Entonces eso es producto de dejar al Señor fuera y poner al ser humano como centro de nuestra adoración. Recuerdo hace unos años atrás, yo aprendí de mi papá esto muy claro. Me decía mi papá, que ahora está con el Señor, él me decía, hay dos tipos de iglesia. Una que es donde el Señor es el centro de esa iglesia y otra donde el hombre es el centro de esa iglesia. Donde nosotros queremos hacer todo para agradar a las personas, todo para agradar al hombre. Y una vez estaba en Ucrania, donde es mi esposa, y conocí un amigo ahí que era un cubano, un amigo que ahora es muy amigo, y en aquel entonces él estaba aprendiendo, conociendo las cosas del Señor, y estaba a cargo de un grupo de nuevos creyentes allí, y él tenía el deseo de servir mejor al Señor. Y una vez él me invitó, les cuento esto como para ilustrar un poco cómo es quizá la mentalidad de la iglesia hoy. Y él me invitó a una especie de retiro con los jóvenes que él tenía y, dije, sí, tengo tiempo, voy. Yo estaba en Ucrania en esos años. Y fui con él y entonces hablé, qué sé yo, en la mañana un poco y después todo bien. Y en la tarde de pronto
sacan las sillas, las mesas hacia un lado y ponen luces y comienza como una especie de discoteca. Y comienzan a bailar ahí, a hacer una especie de discoteca, así, cristiano, por así decirlo. Entonces yo no podía creer que es lo que estaba pasando. Y él era de una denominación conocida, que no la quiero nombrar. Y entonces después, claro, yo me sentí muy mal y bueno, yo ya tenía que irme y me fui. Entonces después al tiempo, pero yo me sentí muy extraño, muy mal, muy ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Bueno, después, a unos días después, él me llamó, me dijo, Tomás, y yo quisiera pedirte perdón, yo sentí que tú te sentiste mal, yo siento que no lo hicimos bien. Y yo le dije esa palabra que mi papá me enseñó. Hay dos tipos de iglesia, le dije yo una vez y se lo repito, donde el Señor es el centro de nuestra adoración, o donde ponemos al hombre al centro de nuestra iglesia. Y yo le pregunté y le dije, ¿en cuál de las dos iglesias tú quieres estar? Entonces se comenzó a llorar, me dijo, yo quiero estar donde el Señor es el centro. Yo quería agradar a los jóvenes, yo quería mostrarles que nosotros somos felices, somos alegres, que nosotros, qué sé yo, y yo quería usarla como una especie de... Pero con cosas externas. Un gancho, claro, usando, como para agradar, sacando al Señor, digamos, del centro de nuestra iglesia de adoración. Pero bueno, yo creo que es así lo que ocurre hoy. Es lo que estamos viendo. Sí. Es lo que estamos viendo hoy. Sí, así es. Bueno, el Señor nos ayude a estar donde nos conviene estar. Exacto. Sí. En el Señor. Hermano Tomás, cuando usted viene acá a nuestro país y recorre incluso algunas ciudades, usted da a conocer este ministerio, ¿verdad? Sí. Ahora, estamos viendo últimamente, y lo hemos tenido acá también nosotros en Armonía, que hay hermanos que han sido despertados por el Señor como para ir a misiones fuera. ¿Cómo se ve el apoyo para los misioneros, para que puedan llevar a cabo esta comisión? Porque es una comisión que viene del Señor y que llama a ciertos hombres y mujeres. Porque yo recuerdo que en uno de sus viajes que usted hizo, nos contaba incluso lo que significaba rescatar a una de estas niñas que habían sido llevadas al comercio sexual, ¿verdad? Lo que significaba rescatarlas. Y eso también significaba un pago. Sí. ¿Verdad? Entonces, todo ministerio misionero necesita ser apoyado en lo financiero. Exactamente. Sí, lamentablemente el mundo, todo lo que, si uno quiere vivir, uno quiere hacer lo que sea, lo más básico, uno necesita los recursos del dinero. Es un medio que tenemos que usar. Y bueno, y las misiones no están exentas de eso y hay mucha necesidad. Yo a veces pienso la inmoralidad y lo que es la diferenciación. A veces un futbolista puede ganar millones de millones y no sabe qué hacer con ese dinero. Y yo pienso, si pudiera tener un poco de ese dinero para poder ayudar a cambiar la vida de una niña, sería increíble. Y otras personas que solo buscan poder consumir más, tener más y nos enfocamos en el amor al dinero y nuestra vida va de mal en peor. Y yo creo que la iglesia, muchos se enfocan en el dinero y no en el Señor, pero en lo que es el servicio que podemos dar al Señor a través de nuestros recursos y especialmente en este tipo de trabajo misionero es algo que uno se siente totalmente pagado y se siente totalmente bendecido al dar. Hay mucha necesidad en la obra misionera. Como usted bien decía, cuando nosotros hacemos el rescate de una niña o de un grupo de niñas o como se dé la situación, nosotros tenemos que negociar su liberación. Algunos quizás no entiendan esta parte y a veces es suena difícil, fuerte. Suena fuerte, claro. Sí. Y hay personas que quizás pueden estar inclusive en contra, pero lamentablemente nosotros no somos Rambo, o eso se ve en las películas de ir con una metralleta y matar a los malos y rescatar a las niñas, digamos, eso. El nivel de corrupción en esos países ustedes no se imaginan. Si ustedes piensan que aquí hay corrupción, estamos en la gloria acá con respecto a otros países donde los niveles de corrupción son elevadísimos. En Nepal, en India, la corrupción es increíble. A niveles de policía, de políticos, sin ir más lejos, en los mismos centros del Estado donde las niñas llegan cuando son rescatadas del tráfico humano o servicios estatales, que son muy pocos allá,
los mismos personas que están allí a cargo prostituyen a las niñas con gente de dinero o político, y eso es muy común. Porque el valor de la mujer es muy poco, y más porque hay un asunto de castas ahí donde una cuestión no solamente social sino religioso. Si esas niñas vienen de castas bajas, es como son esclavas, no son claro, nada. sí, No sí, tienen posibilidad de salir de esa casta. No, entonces ellos las usan como cualquier cosa, Claro. porque no son otra clase, no, ellos no les importa. Entonces, Ahora, ¿sí? estamos hablando para que nuestros hermanos estén ahí bien atentos a lo que estamos compartiendo. Estamos con el misionero Tomás Mora, y nos estás hablando del proyecto Puente de Amor. Correcto. De esto estamos hablando. ¿En qué consiste paso a paso para que conozcamos de esta realidad y cómo también poder participar? Sí, mira, el proyecto Puente de Amor es un proyecto que nació hace, como les contaba al principio, hace unos 6 años atrás, que el Señor puso en mi corazón cuando trabajando allí en India, en el norte de India, cerca de Nepal. Vi esta situación del tráfico humano de niñas que son vendidas como esclavas sexuales, niñas menores de edad. Nosotros no rescatamos en niñas de la prostitución, sino que nosotros rescatamos niñas antes que entren al comercio sexual, porque rescatar niñas que ya están en el comercio sexual es muy difícil, es muy complicado. Pero nosotros tratamos de rescatar a estas niñas antes de que entren al comercio sexual, porque nosotros rescatamos niñas desde 6, 7 años, 8, 9 años, hemos rescatado 12, 13, 14 años, etcétera. Y bueno, y este proyecto trata justamente de rescatar estas niñas menores de edad que son víctimas del tráfico humano, principalmente en Nepal y en India. Son generalmente, para aquellos que no saben, el tráfico humano hoy día en el mundo es un flagelo, y la mayoría de las víctimas son niñas de este flagelo. Y se estima que solo en Nepal se trafican 12.000, 15.000 niñas, y esta es una cifra antigua, al año de este problema. Entonces, rescatar 2, 4 niñas pareciera que no es nada. claro, Entonces, hay algunos otros que hacen, pero son muy pocos los que hacen lo que nosotros hacemos, porque nosotros vamos más allá. Lo que algunas organizaciones hacen, que encuentran a la niña o llegó a la frontera y algo sucedió y logran, capturar a algún traficante, cosas así, pero nosotros vamos y ubicamos a las niñas y negociamos la liberación de ellas, que es diferente. Entonces, hacer eso es peligroso, es costoso y arriesgado, por supuesto, pero vale la pena. Y cuando alguien me pregunta sobre eso, ¿cómo es eso de poder pagar por el rescate de una niña? Entonces yo me acuerdo lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ustedes recuerdan lo que es redimir? La palabra redimir, redención, significa pagar, dar el precio para lograr la libertad de otro. Cristo pagó con su sangre. Así es. Pagar un rescate. Pagar un rescate. Sí. Eso es lo que hacemos. Negociamos con estas personas el rescate de esas niñas. Para graficarlo, me recuerdo que al principio, hace 6, 7 años atrás, el primer rescate que hicimos, rescatamos 7 niñas de una vez. Voy a escribir un libro algún día sobre eso, que fue impresionante. Y estas niñas estaban en un sótano, una especie de pieza secreta oculta que tenía este traficante. Y en ese lugar estaban escondidas las niñas, estas 7 niñas. En condiciones, digamos, aterradoras, abismantes, no tenían baños, ventanas, nada. Y bueno, logramos sacar a las niñas, negociar su liberación y de esas condiciones en las que estaban. Pero después recuerdo que ese hombre no quisieron de vuelta a las niñas porque encontraron que fue poco dinero. Y comenzaron a buscar a las niñas, y las niñas tuvieron que escapar desde Nepal y entrar de una manera muy especial a India. Mi amigo misionero que trabaja en esto junto conmigo, yo personalmente no hago rescate porque, como dice mi amigo Lakshman, si tú lo haces te van a ti a raptar y van a pedir mucho más dinero, así que mejor que ni te acerques para hacer algo así. Bien, y recuerdo que él, en esa, digamos, sabiduría que le dio el Señor, arrendó una ambulancia para lograr meter a las niñas dentro de esa ambulancia y simular que estaba enfermo, y ahí metió a todas las niñas para escapar de la mafia en Nepal, y así cruzar la frontera y entrar a India.
Y no, fue una aventura Wow. increíble que teníamos una casa de seguridad, por así decirlo, donde llegamos a las niñas en Nepal y esa casa tuvimos que dejarla y buscar otra casa en Nepal. Fue todo tremendo, pero hoy por hoy esas niñas están felices. Una de las niñas, Pramila, ya tiene 22 años, la rescatamos de 15 o 21 o algo así tiene ahora. Es nuestra niña mayor, otras están estudiando, las niñas tienen la posibilidad de ir a la escuela, van a una escuela particular, han recibido el Señor, el Evangelio. Nunca ellas habían escuchado antes el Evangelio, porque mayoría vienen de un background hindú o budista, inclusive musulmán, pero cómo el Señor cambió y transformó sus vidas. Recuerdo el testimonio de una de nuestras niñas, se llama Defkala. Ella llegó hace un tiempo después, y cuando la encontramos, ella fue víctima, la vendieron a un familiar, y después su mamá no le interesaba. Y la encontramos allí y la logramos rescatar. Y después logramos ubicar a su familiar, a su mamá. Y la mamá le dijimos que la acompañara a su hija, que si quisiera que la niña estuviera con nosotros. Dijo que sí. Y llegó con nosotros hasta India. Pero al llegar ahí a India, después le dijo a su hija: tú estás muerta para mí, tú ya no eres más mi hija, yo te desprecio. Y la abandonó para siempre. Ay. Y luego ella lo contó después en una reunión, porque las niñas todos los días se reúnen en las mañanas a un devocional y en las noches. Y ella lo contó llorando en una de esas oportunidades, lo que su mamá le dijo, pero luego ella se dio vuelta hacia las demás niñas y dijo: pero ahora ustedes van a ser mi familia. Y eso fue impresionante, ver cómo esta niña encontró el amor de Dios y el amor de una familia que quizás nunca tuvo. Y ahora hace poco, antes de venirme, ella me escribió una carta. Ya ella, han pasado años de su liberación. Ella me escribió una carta y me dice muy bonitas palabras y me dice: me siento usted como mi papá para mí, y así una bendición, etcétera. Y pone muchas cosas bonitas ahí. Ella es como la segunda en edad, digamos, mayor, así como hermana mayor. Ella va en motoneta a comprar cosas, ella está en la casa. Qué hermoso que pueden tener ustedes reportes de ellas. Sí, sí, las niñas están siempre con nosotros. Las niñas han sido transformadas, digamos, cada una de ellas. Es un testimonio aparte. Yo le podía contar muchos aquí, pero no, ¿Seguro? por el tiempo no da para mucho. Pero Ahora, sí, por lo que vemos en la página, que es muy interesante, sería bueno que también nuestros hermanos la visitaran para que vieran también buena idea. De forma más detallada. Por favor, el proyecto Puente de Amor, por lo que aparece acá, consiste en 4 etapas. Sí. ¿Cuáles son estas? Mira, la primera etapa, bueno, es la que estamos hablando, lo que es el rescate, ¿verdad? Después de lo que es el asunto del rescate, viene lo que es la integración de la niña a la casa, digamos, de acogida donde están. Y después viene lo que es la educación, la parte de las necesidades, digamos, específicas de las niñas, la escuela, etcétera. Y dentro de eso está también el predicarles el Evangelio. Y al final de esta etapa tenemos también la posibilidad de adopción, pero hasta ahora es una etapa más lejana que vemos, porque es muy difícil por todas las leyes que hay en India, y es muy complicado el asunto de la adopción. Entre paréntesis, hace poco nos visitó nuestra casa de acogida, porque somos una organización sin fines de lucro también en India y tenemos una licencia de hogar en India. Nos conocen como Bridge of Love, allá como Puente de Amor, pero en inglés. Y hace poco tuvimos la visita de un ministro de Estado y fue sorpresiva. Llegaron a la casa así de repente, sin previo aviso. Pero yo creo que le habían dado datos a este ministro de que el lugar donde estaban las niñas era bueno, etcétera. Y llegó con una comitiva, qué sé yo, con policías detrás, y de repente llegan a la casa. Pero él quedó muy bien impresionado. Se sacaron fotos, vieron cómo las niñas estaban muy bien tratadas, en muy buenas condiciones, porque comparado a las casas del Estado allí, del cielo a la tierra, digamos, es una bendición. Y por otro lado, es lo mismo que ocurre acá, entre paréntesis. Si usted envía a un niño al Sename, el Sename puede tener recursos, qué sé yo, techo, abrigo, pueden tener comida, educación, pero los niños no son cambiados, sus vidas no son transformadas. Entonces, pero cuando alguien ve a una niña feliz, transformada,
Esa cosa lo hace el amor de Dios. Así es. Solamente el Así Espíritu es. de Dios trabaja y transforma la vida. Solo nadie más puede cambiar el corazón de una persona si no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces es como un paquete completo. Y ese ministro, por ahí están las fotos, se fue feliz de ver eso. Entonces, y como les digo, a pesar de todo, el proyecto, esas etapas que usted dice, siempre están ahí. Una de nuestras etapas más difíciles es justamente esa que dice de poder, la educación y la mantención de las niñas, que es un costo mensual que tenemos alto en cuanto a, porque van a una escuela particular, ellas allá, y el asunto de matrículas, ropa, todo lo demás es un desafío para nosotros, pero Dios es fiel. Aquí dice, pues, que el costo, dice, el costo del patrocinio mínimo por niña para lograr este fin es de $25 mensuales. Sí, ¿eso es? Exacto, Unos sí. 18.000 más o menos. Sí, es como una cifra que nosotros pusimos ahí, pero justamente mínimo, como un mínimo, claro. porque ayer me preguntaban, oye, ¿y cuánto en realidad lo que una niña necesita para mantenerse? Con todos los gastos que la tiene, incluyendo el colegio, son mínimo 50.000 pesos, mínimo, digamos. Claro. Ustedes si tienen hijo o hija, ustedes sabrán, Sí, pues. por supuesto, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es un gran desafío de fe que tenemos de poder mantener. Y nosotros, pero Dios hace milagros. Ahora, por ejemplo, el Señor no me recuerdo si esto lo comenté la última vez que estuve con ustedes, pero nosotros oramos mucho por tener un lugar allá y los terrenos son muy caros porque nosotros en la actualidad arrendamos una casa. Y entonces oramos al Señor y vimos terrenos junto con mi hermano Simón, muy caros, muy fuera de nuestro alcance. Allá India tiene precios muy altos en la tierra porque ustedes sabrán que India es un país muy populoso, sí, ¿verdad? Poblado. Sí, claro que sí. Entonces era muy difícil, la tierra cuesta mucho. Bueno, de repente fuimos a ver un terreno y nos dieron unos precios, no, carísimos. Y este hombre conocía a mi amigo un poco, era como conocido de él, pero no era creyente. Y le dijo a mi amigo, mira, oren para que estos terrenos se vendan. Y si se venden estos terrenos, yo les voy a donar, les voy a regalar un pedazo de tierra. Entonces mi amigo, como no le creyó mucho, me contó, pero oramos igual. Y así fue que Ayuda a mi incredulidad. sí, más o menos Poquito, así. ¿no? Y el Señor hizo el milagro y después este hombre nos llama, dijo, se vendieron sus terrenos. ¿Y qué creen? Que el hombre nos regaló. Cumplió con su palabra. Sí, nos regaló un terreno de 22 por 11. Es que un terreno no muy grande, pero tampoco chico. Y así que ya tenemos un terreno para construir nuestra propia casa de acogida ya, o una escuela, que sería la segunda etapa, que es un paso de fe para nosotros. Claro, pero claro. queremos seguir, lo que quiero decir, que nosotros queremos seguir creciendo porque el Señor es el que al final hace las cosas, abre las puertas. Queremos seguir rescatando más niñas que están en tanta necesidad ahora. Imagínense lo que les contaba, estas niñas ahí en un sótano, escondidas, sin esperanza, sin saber a dónde van a ir, lo que les va a suceder. Es algo que a veces uno no se imagina. Y yo creo que es bueno hablar este tipo de cosas y poder poner el corazón de las nuevas generaciones Así también, es. lo que sufren otros niños, otros jóvenes en otros lugares, o como decíamos al principio, que la iglesia pueda despertar a su amor por su prójimo. Hace poco ustedes pueden visitar la página web de nosotros, es www.macoministry.com, www.macoministry.com, o también quizás, me parece, si ustedes pueden tomar Moralan Perey en Google, también puede aparecer asociado la página a mi nombre, si les parece más fácil. También tenemos Facebook, y ahí hay también una parte donde dice al final, quiero inscribirme en su lista de email. Al final, suscríbase, puede llenar su nombre y su email y puede recibir nuestra información de vez en cuando. Aquí donde dice quiero ayudar también es lo También mismo, puede, también si ustedes quieren ayudar, a auspiciar a una niña, no necesariamente puede dar 25, 18 mil pesos, o usted puede dar desde 1,000 pesos para arriba, lo que el Señor le ponga en su corazón, ayudar.
Y están todas las plataformas para hacerlo. Lo puede hacer transferencia, lo puede hacer con crédito, Sí. con débito, De hecho, como sea. Bueno, tú eres chileno. Sí. Y acá en donaciones en Chile aparece justamente asociado al Banco Estado, es decir, no es complejo cuando los bancos son de otros países. Claro. En este caso hay mayor facilidad para poder ofrendar. Sí, inclusive usamos una plataforma que se llama Flow, que también pueden usar todo tipo de tarjetas nacionales para donar y ayudar. Y yo creo que cuando nosotros ponemos nuestros recursos, ustedes recuerdan hace poco, eso es lo que quería decir, pueden visitar la página. Yo hice hace poco un video, hablo sobre lo que es el buen samaritano. Hace muchos años atrás el Señor me habló sobre específicamente una parte del buen... Yo lo había leído muchas veces esa historia, como todos nosotros, me imagino. Y entonces fue ahí que yo leí en el versículo 33 de esa historia donde dice, y fue movido a misericordia cuando este samaritano encontró a ese hombre golpeado y casi muerto ahí tendido en el camino, un perfecto desconocido. Sí. Pero su corazón fue movido a misericordia. Pero los otros dos, ¿verdad? Aquel levita y aquel sacerdote, pasaron por el lado y no hicieron nada. El Señor Jesucristo usó de un modo premeditado, digamos, esos tres personajes, y especialmente esos dos religiosos, porque era gente que conocía de Dios y de la Escritura, pero el samaritano no. Conocía, pero no conocía de la manera correcta, porque era un samaritano, tenía una confusión en cuanto a qué es, cómo adorar al Dios verdadero, etc. Pero esos dos hombres religiosos no lograron, digamos, mostrar el amor de Dios y la misericordia que él necesitaba por sus prejuicios religiosos. Y así nos ocurre muchas veces a nosotros. Nosotros tenemos muchos prejuicios que nos apartan de la necesidad verdadera o de nuestro prójimo. Entonces, cuando el Señor me dijo de poder, no es solamente tu religiosidad o como tú me conoces, cuánto sabes de la Biblia, etcétera, sino que cuánta tu fe te mueve a hacer algo, porque lo que le hizo este samaritano fue el amor y la misericordia, la compasión que le movió, Así es. ¿verdad?, a actuar, y ayudar a aquel hombre que era un desconocido para él. Y le curó las heridas, ¿verdad? Le dio hasta dinero para su necesidad. Para que hasta mientras estuviera ahí, claro, sí, es increíble. Entonces, eso es lo que yo quisiera dejarle con ustedes esta mañana. Es preguntarse, ¿qué es lo que me mueve la vida? Aquel samaritano en esa historia, el Señor dijo, fue movido a misericordia. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te mueve la vida ahora? Entonces tú puedes moverte, hay muchas cosas que te pueden mover. Pero si no, como creyente, si no te mueve la misericordia y el amor, yo creo que te tienes que revisar. Y yo me reviso constantemente. Que me mueva el amor y la misericordia de Dios es lo que necesitamos como iglesia. Así es. Y volver a lo básico del amor de Dios por nuestro prójimo. Amén, amén, mi hermano. Bueno, estamos terminando la conversación. Esto se está, hermano Marcelo, tú me indicas, por favor, va a quedar en nuestras plataformas, ¿verdad? Si alguien desea nuevamente escuchar esta conversación, la página está ahí, maconministry.com, eso es todo juntito, para que ustedes si necesitan saber más información. Y ahora, ¿para dónde va, hermano? Miren, aprovecho de pasar el réclame acá, ya que estamos aquí. El réclame me salió. Sí, ya que llegamos nosotros en abril desde India y voy a estar aquí todo el año, hasta el fin de año. ¿Ah, sí? Sí, así que si hay alguna persona que desea que compartamos este proyecto o lo que ustedes acaban de escuchar, sobre el proyecto Puente Amor, o desean que vaya a hablar a su iglesia, estoy disponible. Pueden visitar la página web y dejar su información ahí, o el Facebook de Macon Ministry, o inclusive les puedo dejar mi email, que es, si ustedes lo pueden anotar ahí, tomaslamperein@gmail.com. Gmail. Sí. Tomás Lamperein, con mi segundo apellido. Ya. Ahí. Gmail.com. Gmail.com. Vi algo por ahí de Curicó, ¿es ahora? Exactamente, vamos a estar en Curicó este día sábado 17, en una iglesia Alianza Cristiana Misionera de Curicó, así que los que están por esa zona, cordialmente invitados. Voy a estar el día sábado 17 y domingo 18
en Curicó. Nunca he estado en Curicó, en esa zona, así que pasé. Eso, Bueno, a comer bonito. tortilla entonces. sí, y para allá después podemos ir a Puerto Montt. Yo estoy aquí en Chile, cuando estoy en Chile estamos en el sector del lago Ranco, Sí. en el sur de Chile. Exactamente. Ahí Así entonces es. puede moverse para varios lados. Para donde quiera. Ajá, Sí. ya lo saben entonces. Bueno, agradecer una vez más, hermano Tomás, la visita que nos ha hecho acá a Armonía, y para todos nuestros auditores también, nuestros hermanos, para conocer un poco más de este ministerio hermoso que tienen allí en la India. Muchas ¿Ya? gracias una vez más por invitarnos. Dios les bendiga. Espero poder estar en contacto con ustedes. Espero que no pase otros 2 años, 3 años. Depende de usted. Bueno, usted, digamos que siempre estás con nosotros, hace la A través de la programación. música, sí. claro. Espero que no Sí. se olviden aquí de su servidor. Ok, bendecido. Sí, gracias, hermano. Muchas Chao. gracias. Dios te bendiga.